Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es una gran alegría poder despertar esta mañana con nuestros corazones llenos de gratitud y reconociendo ese poder de Dios, ese amor de Él, su bondad, reflejado a cada uno de nosotros y de nosotras en nuestra nación, en nuestra amada Honduras. El Señor ha mostrado su poder y ha venido a ser escudo y protección ante ese huracán que amenazaba con traer destrucción y muerte por todos los rincones de nuestro país. Sin embargo, vemos que aunque hubieron inundaciones, que aunque hubieron pérdidas, no hubo la destrucción que se había pronosticado, y damos gloria a Dios por ello. Salmo 119, 114 nos dice: Tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Salmo 32, 7 nos dice: Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro y me rodeas con cánticos de liberación. Ciertamente, el Señor nos rodea con esos cánticos de liberación que nos hacen sentirnos confiados y saber que hemos sido llamados a una esperanza que va mucho más allá de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, día a día somos testigos del poder y del amor de Dios para con nosotros. Levítico 7. Seguimos estudiando acerca de esas ofrendas presentadas en el tabernáculo, ofrendas establecidas, sacrificios establecidos por el Señor, que venían a apuntar al sacrificio perfecto, al sacrificio de su Hijo Jesús. Esto sucedió 1445 años antes de Cristo. Levítico 7 destaca la figura y la función del sacerdote en lo que respecta al sacrificio por la culpa, lo cual enfatiza es cosa santa. Esta era una ofrenda individual que debía hacerse. En el que presentaba la ofrenda estaba consciente de la culpa que recaía sobre él, la culpa por el pecado, por supuesto. Al resaltar la figura y la función del sacerdote, Levítico 7 es una representación de la función que Cristo ha hecho por nosotros delante de Dios y que está a la diestra del Padre. Primera de Juan 2:1 nos dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo este sistema de sacrificios nos muestra que el sacrificio de Jesús restableció en nosotros una relación correcta, quitando la culpa por los pecados cometidos y declarándonos inocentes, ya que fuimos justificados por su sangre, y esto nos permite tener paz con Dios. El ser justificado significa que somos rectos delante de Dios por la justicia de Cristo, por el sacrificio que Jesús hizo, no porque nosotros hayamos hecho ningún mérito para ello, sino que nosotros somos partícipes de la justicia de Cristo cuando nosotros tenemos fe en Él y cuando nosotros venimos arrepentidos a sus pies, confesándole nuestros pecados. Ya hemos sido santificados, apartados para Él, libertados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Sin embargo, hay un proceso de limpieza continuo que nos corresponde a nosotros y que se lleva a cabo en nuestras vidas, pero no estamos solos en este proceso de limpieza. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía en esta renovación continua. Y volvemos a recordar Romanos 12, 1 y 2, que nos dice
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, esa es nuestra verdadera adoración. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación solo puede ocurrir por medio del Espíritu Santo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por tanto, aunque hemos sido santificados, hemos sido apartados por el Señor, aunque hemos sido limpiados de todo pecado, que su sangre ha borrado todo el pecado en nosotros, aunque eso ya ha sucedido de manera instantánea en el momento en que nosotros venimos a Cristo, hay un proceso de santificación, hay un proceso de limpieza que día a día nosotros tenemos que llevar a cabo por medio del Espíritu Santo. En el libro de Tito, el apóstol Pablo nos dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay tanto que agradecer al Señor. Nosotros jamás pudiésemos haber venido a estar limpios delante del Señor. Sin embargo, a través de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Él nos da la oportunidad de ser lavados, de ser purificados delante de Él y de poder nosotros permanecer en ese estado delante de Él, porque nuestra vida está escondida en la vida de Cristo. Cuando Dios nos mira a nosotros, mira a Jesús, mira el sacrificio de Jesús, así que Él nos ve limpios y nosotros debemos crecer hacia esa limpieza y mantenernos sin mancha, mantenernos como esa iglesia por la que Él viene, sin mancha y sin arruga. Debemos mantenernos irreprensibles. Dice el libro de Filipenses 2:15. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Así que, mis amados hermanos y hermanas, la manera de poder resplandecer, de poder permanecer sin mancha, de poder ser irreprensibles, es asirnos, es aferrarnos a la palabra de vida, a la palabra que cada día nosotros estamos acudiendo, a esa palabra de la cual nos estamos alimentándonos y oyéndola y siendo hacedores de la misma. Colosenses 1:22 al 23 nos dice lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Recordemos de la renovación que nos habla Romanos 12:2, la renovación de nuestra mente. Aquí nos está diciendo que éramos extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hacíamos malas obras, pero ahora hemos sido reconciliados, hemos sido traídos de regreso a ese estado original en que el Señor nos ha diseñado de estar en comunión con Él. Y dice el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El Señor nos ha reconciliado por medio del cuerpo de carne de Jesucristo, por medio de la muerte de Jesucristo, para que nosotros podamos presentarnos santos y sin mancha
e irreprensibles delante de Él. Recordemos, esa es la posición a la que el Señor nos ha llamado, a ser santos, sin mancha e irreprensibles. Crezcamos hacia esa posición. Es cierto, no podemos decir que nosotros no pecamos. Seríamos mentirosos si lo hiciésemos, pues estamos en un mundo con una naturaleza caída, pero en el Señor nos dice Primera de Juan 1:9, nos habla que debemos confesar nuestros pecados, que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Es decir, no podemos pecar deliberadamente. Seguro que vamos a pecar, pero si lo hacemos, que lo hagamos por ignorancia, que lo hagamos por descuido, pero no debemos nosotros procurar el pecar, ni justificarnos diciendo, bueno, peco porque soy un pecador. No, nuestro estado delante del Señor ya no es de ser un pecador. Somos santos, somos sin mancha, somos irreprensibles, hemos sido justificados delante de Él. Ya no pertenecemos al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Y eso lo comprobamos en Romanos 6:14, cuando nos dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Así que continuamente nosotros humildemente tenemos que presentarnos delante del trono de gracia del Señor, delante de Él, acudir a ese lugar íntimo en el Señor, en donde podamos decir, como lo dijo el rey David en el Salmo 139, versículos 23 al 24, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Continuamente nosotros tenemos que hacer una introspección de nosotros mismos, contrastando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con la palabra del Señor y ver si hay discrepancias, y si hay discrepancias, ¿cómo podemos nosotros acomodar nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras acciones con lo que la palabra del Señor nos muestra que es correcto delante de Dios? ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente miremos la vida de Jesús y así todo lo que Jesús hizo, cómo Jesús actuó, cómo Jesús pensó, debemos hacerlo nosotros de la manera que Él anduvo en este mundo. De esa manera nosotros tenemos que andar en este mundo. Este sacrificio de la culpa nos muestra la importancia de estar conscientes de la naturaleza pecaminosa para conocer el horror y la fealdad de la misma. Al percatarse de esto, entonces se sabe y se entiende toda la maravilla y la grandeza de Dios en nuestras vidas y esa magnitud de la salvación que Cristo ha provisto para cada uno de nosotros, salvándonos del horror del pecado. Es interesante que en esta ofrenda el sacerdote se quedaba con la piel. ¿Qué nos habla de la piel? La piel nos habla de esa cobertura, de esas vestiduras. Nosotros tenemos vestiduras nuevas en Cristo Jesús. Hemos muerto y nuestra vida está escondida en Él. Es decir, Él viene a cubrirnos con su justicia. Efesios 4:22 nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta
es la vestidura. Por esto es que el sacerdote se quedaba con la piel, porque estaba señalando esas nuevas vestiduras que nosotros tenemos y que hemos obtenido por Cristo Jesús. Levítico 7 ahonda un poco más en las ofrendas de paz que habíamos visto en Levítico 3. Aquí en Levítico 7 se nos desglosan estas ofrendas de paz en 3 tipos de ofrenda. Una ofrenda de acción de gracia, en las que se ofrecían tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldras sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Todo este significado lo habíamos visto en Levítico 3. Pero aquí se nos dice también otro tipo de ofrenda dentro de estas ofrendas de paz que están enfocadas a dar acción de gracias, y son las tortas de pan leudo, es decir, de pan con levadura. Se debía presentar a esta ofrenda en sacrificios de acciones de gracias de paz. Es decir, que las tortas sin levadura representan a Jesucristo sin pecado, y las tortas con levadura representan a Jesucristo hecho pecado, pero no el pecado cometido por él mismo, sino el pecado que le fue impuesto por nosotros. Como creyentes, nosotros hemos sido libertados del poder y del gobierno del pecado en nuestras vidas, pero debemos saber que al vivir en un mundo caído, estamos siempre expuestos al pecado. Por tanto, tenemos que estar alertas para no pecar deliberadamente, para no caer en las sutilezas en que el pecado puede atraernos. Pero debemos saber que hasta que estemos frente a frente, cara a cara con el Señor, estamos en ese proceso de perfeccionamiento, en ese proceso de total entrega y consagración al Señor. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El creyente debe confesar su pecado. Cada uno de nosotros tenemos que saber reconocerlo y confesarlo para recibir el perdón y la limpieza, y luego poder vivir de acuerdo a la naturaleza divina dada por Dios por medio de Jesucristo y que hemos recibido por el poder del Espíritu Santo. Recordemos que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no reina sobre nosotros, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de la justicia de Dios. Por ello es que necesitamos día a día venir en intimidad con el Señor, para que al estar allí sobre el altar de fuego de Él, puedan ser descubiertas y traído a la luz todo aquello oculto que puede haber en nuestros corazones, todos aquellos pensamientos que no están alineados a la voluntad buena, perfecta y agradable del Señor, debe ser desarraigado. No debemos permitir que el pecado haga nido en nuestras vidas y que sutilmente venga a contaminarnos de manera que estemos cegados ante él. Y luego nos habla acerca de otra ofrenda de paz, que es una ofrenda de voto o de promesa o de acuerdo con el Señor, y luego una ofrenda voluntaria. Recordemos que estas ofrendas de paz eran totalmente voluntarias, y lo que se ofrecía en este tipo de ofrenda era la porción más rica, es decir, la grosura de los animales, todo eso que tiene esa grasa y que al estar puesto sobre las brasas debió emanar un olor agradable al Señor. Me parece tan interesante el poder leer que las ofrendas de paz debían de comerse inmediatamente y sin demora.
Y puedo pensar que nosotros también debemos disfrutar de esa paz que el Señor nos ha brindado a nosotros, una paz en la conciencia, una paz con nosotros mismos, una paz con el Señor, esa relación correcta con Él, una paz con nuestros hermanos, es producto de esa ofrenda de paz que debe tomarse inmediatamente y sin demora. Su paz nos provee de comunión y de compañerismo, tanto con Él como con las demás personas. Recordemos que el que nosotros tengamos sanas relaciones con nosotros mismos, con nuestros familiares, con las personas alrededor de nosotros, es una muestra que estamos en paz con el Señor, que tenemos una correcta relación con el Señor. Cuando nuestras relaciones con los demás son de continua contienda o resquebrajamiento, evaluemos nuestra relación con Dios, pues quizás hemos tomado ofensa en nuestro corazón poniéndonos nosotros antes que Dios. Recordemos que cuando venimos al Señor, ya nosotros no tenemos que estar pensando en si nos han ofendido o no, en si son nuestros derechos o no son nuestros derechos. El Señor defiende nuestra causa y nuestro interés primordial debe ser agradarle a Él y no estar tan pendientes si nos tratan bien, si nos rinden pleitesía, si nos obedecen. No, obedezcamos al Señor. Nuestro enfoque debe ser el Señor, verlo a Él siempre delante de nosotros, que nuestros pies estén sobre la roca, esa roca inconmovible y eterna. Y cuando nosotros nos entremezclamos entre tantos pensamientos, poniéndonos a nosotros primero, lo que sucede es que vamos a tambalearnos y somos presa fácil de esos dardos de fuego del enemigo que vienen a incursionar en nuestra mente y causan terribles incendios. Así que, mis amados hermanos y hermanas, el Señor nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de Dios debe penetrar en nuestros corazones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El Señor nos ha dado esa paz a nosotros como una dádiva, no porque la mereciéramos, sino por su misericordia y su amor. Recordemos que de esta ofrenda de paz se debía de quemar, de traer al altar todo lo que era la grosura, pero al sacerdote se le debía dar el pecho y el muslo. Al sacerdote, a Aarón, a sus hijos y a los sacerdotes. Ellos debían comer esta parte del sacrificio. Y me parece tan hermoso pensar que el sacerdote se le daba el pecho para recordar el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas 2:20 dice que el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recordemos, el Señor me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí. Juan 13:1 nos dice que habiendo amado a los suyos, a los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tenemos un amor de parte de Dios. Es un amor que no tiene fin, es un amor eterno. Así que el hecho de recibir de ese sacrificio el pecho y de poder comer el pecho de lo sacrificado, nos dice que el Señor Jesús verdaderamente nos ha dado a nosotros su corazón, nos ha dado su amor. Y cuando dice que también se le dio el muslo de lo sacrificado, esto representa, recordemos que el muslo representa la autoridad y el poder. En Génesis nosotros vimos cómo para hacer un pacto o un
contrato no se firmaba un papel como se hace hoy en día, sino que se ponía la mano debajo del muslo derecho de aquella persona con la que se estaba haciendo el contrato. Esto representaba autoridad. Así que el muslo también era entregado al sacerdote. El Señor nos ha entregado autoridad a nosotros. Él nos ha delegado. Sin embargo, recordemos que nosotros no estamos por encima de Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer lo que nosotros deseamos. No, esta autoridad que Él nos ha delegado es una autoridad para que su voluntad, que es hecha en los cielos, sea hecha aquí en la tierra. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. A mí me parece maravilloso toda la enseñanza que hemos podido extraer de estos primeros 7 capítulos del libro de Levítico, aquellos capítulos que parecieran que solo se referían a ofrendas y a leyes aplicables en aquellos tiempos, 1445 años antes de Cristo. Sin embargo, vemos como la palabra de Dios sigue siendo actual. Cada uno de esos sacrificios debía hacerse, pero no eran un fin en ellos mismos, sino eran un medio para el fortalecimiento de la fe de cada persona que los presentase, para que ellos pudieran darse cuenta de lo terrible del pecado y pudiesen mantenerse alejados del mismo y pudiesen reconocer que solo mediante la gracia y que solo mediante el favor de Dios ellos podían recuperar esa relación de comunión íntima con el Señor. En el libro de Salmos, capítulo 4, versículo 5, nos dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ninguno de estos sacrificios, aun en el Antiguo Testamento, tenían validez si no iban acompañados de un verdadero arrepentimiento y de una verdadera confianza en el Señor. No eran ritos vacíos, tenían un alto significado y pretendían ser una voz a la conciencia de cada persona que los presentase. Así que, mis amados hermanos y hermanas, qué alegría saber que Jesús, siendo el sacrificio perfecto del cual nosotros somos partícipes, nosotros podemos gozar de una relación y de una comunión íntima con el Señor. No desaprovechemos esa oportunidad. Permanezcamos y vivamos de cerca de Él. Que Dios les bendiga y les guarde.